muy buenas noches, transmitiendo desde Toluca, Estado de México, en su programa Ideas Humanistas. Nos acompaña aquí desde las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México, nos acompaña Said Urbán Reséndiz. Él es representante de la Secretaría de Jóvenes Humanistas. Buenas noches, Jorge. Está también con nosotros Marta Díaz Juárez. Ella es titular de la Secretaría de las Mujeres del Partido Humanista. ¿Qué tal? Buen día. Y también, por último, nos acompaña aquí Francisco Nava Manríquez. Él es el representante del Partido Humanista en el Consejo Estatal del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias, Jorge. Gracias por la invitación. Bueno, pues estamos aquí reunidos en lo que será y es nuestro primer programa transmitido por Internet. El programa de Ideas Humanistas tiene como objeto propiciar el diálogo, la discusión, dar a conocer a todos nuestros televidentes en redes, en canales de Internet, cuál es la propuesta y quiénes somos los que integramos el Partido Humanista. Así que vamos a, primero, antes que nada, exponer cuál es el pilar, el sustento de nuestro partido, que son los derechos humanos. Paco, ¿qué debemos entender por derechos humanos? Bueno, es un concepto muy amplio. Me parece que el Partido Humanista, como uno de sus ejes rectores son los derechos humanos, tienen que ver con parte de las garantías que cada uno de los seres humanos tenemos. Así lo ha referido las Naciones Unidas desde el año 48. Y en este país no se garantizan estos derechos humanos, sino se le han dado una luz clara en el 2011 con una modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 1 y 6, y me parece que desde ahí nosotros tenemos que garantizarle a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas mexiquenses, explicarles qué son los derechos humanos y tratar de que puedan garantizarlos. Muy bien. Derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Cómo se garantizan los derechos humanos ahí? En el caso de los jóvenes, en el Partido Humanista se está trabajando en estructuras, se está trabajando en cuadros de jóvenes para darles a conocer, primero, qué son esos derechos, cuáles son esos derechos que en determinado momento están consignados constitucionalmente desde el artículo 1 hasta el artículo 29, ahora derechos fundamentales, antes garantías, conceptos completamente diversos ya en discusión constitucional. Y eso se está saliendo ya a la calle para que los jóvenes conozcan esos derechos primordialmente. ¿Cómo se van a garantizar? ¿Cómo se van a garantizar? Pues a través del ejercicio gubernamental, que en determinado momento se va a realizar por las invitaciones, las inclusiones de los jóvenes a proyectos políticos como este, y que en ese sentido, al momento de ser gobierno, se tienen que garantizar. Es decir, el joven tiene que conocer ese derecho humano al cual puede acudir, ¿no? Pero además que puede acudir, debe de satisfacer esas necesidades sociales que ya están consignados en esos derechos. A ver, perdón que te interrumpa. Yo lo que percibo por experiencia, al menos aquí en el Estado de México, ha sido este desconocimiento al derecho humano. Hubo un gobernador, cuando era candidato, anunciaba sus spots que los derechos humanos eran de los humanos, no de las ratas, y que inclusive hasta decía que los derechos eran para los humanos derechos. No sé, quisiera que tratáramos de explicar más allá al fondo. Si tú, Marta, en tu caso particular como ciudadana mexiquense, estás de acuerdo con estas definiciones
que los derechos sean de los humanos, o los humanos derechos, o exclusivamente, pues no sé, como que siento que muchas de estas expresiones son de carácter peyorativo. ¿Qué opinas de esto, Marta? Bueno, yo creo que desde el momento de nacer tenemos nuestros derechos consignados, porque así lo estipula nuestra Carta Magna, pero también eso está ya argumentado desde las Naciones Unidas, que defienden los derechos humanos. Los derechos humanos son irrenunciables para todos los seres humanos, entonces no podemos decir que para ciertas personas existen algún tipo de derechos y para otras otro tipo. Simple y sencillamente nosotros no podemos renunciar a ese derecho porque lo tenemos desde el nacimiento. Siempre se han creado en los medios de comunicación esta imagen muy negativa. Casi dicen, los derechos humanos son nada más para los delincuentes, no para las víctimas. O los derechos humanos son los principales violadores de los derechos humanos. Hay inclusive hay como aversión. Se ve a los derechos humanos como personas que entorpecen a la impartición o la procuración de justicia, o que no dejan trabajar a los policías. ¿Qué opinas de todo esto, Paco? Mira, lo importante aquí, y me parece que sobre la pregunta anterior y esta que tú hacías reflexión, tenemos que tener claro qué es lo que tenemos que darle a los ciudadanos, qué tipo de derechos y cuáles son los derechos. Los derechos humanos no solo son los derechos de las mujeres, los derechos de los jóvenes, el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a un debido proceso, que ahí justamente aplica esto que tú mencionabas. Si una persona comete un delito, no es que solamente va a tener derecho un policía o un juez o los que imparten justicia, sino por supuesto también quien es el que está cometiendo. Es que hay un total desconocimiento ahí, ¿no? de los derechos humanos. Percibo que el ser humano, o sea, todos somos seres humanos, por eso son derechos humanos. O sea, un razonamiento obvio: si fuéramos felinos, serían derechos felinos; si fuéramos caninos, derechos caninos. Somos seres humanos, hombre, mujer, seres humanos, por eso son derechos humanos. Pero ¿no crees, Said, que la sociedad desconoce algo tan elemental como es sentirse digno, sentirse sujeto titular de derechos y obligaciones? Principalmente en la Secretaría se está impulsando a través de los jóvenes esa inserción en la ciudadanía y esa inserción en la sociedad de que conozca esos derechos. Las reformas constitucionales vinieron en el 2011, si bien es cierto que los derechos humanos son inherentes a ti como persona desde que naces, pero esa situación se permeó, esa situación ya se garantizó a nivel constitucional a partir de las reformas del 2011, en el artículo 1 constitucional, en el artículo muy importante 14 y 16 constitucional, que prácticamente consignan ese debido proceso, esa garantía de audiencia. Y en ese sentido se están impulsando programas de jóvenes para dar a conocer, no solamente a los jóvenes, a las mujeres, a los mismos niños, en general a toda la sociedad, a los hombres, que conozca esos derechos, ¿no? Marta, tú como titular de la Secretaría de Mujeres, ¿qué ha hecho tu partido precisamente para promover en este sector de las mujeres? ¿Qué es lo que ha hecho tu partido para promover la difusión de los derechos humanos? Bueno, pues nosotros conocemos y sabemos que los derechos de las mujeres pues prácticamente han sido reconocidos un siglo después que los derechos de los hombres. Sin embargo, esto ha permitido que estemos actualmente viviendo en una igualdad de géneros, que las mujeres tengan mayores oportunidades de educación, de prepararse y de salir adelante, y precisamente el Partido Humanista es lo que está trabajando. Estamos buscando a través de estos procesos el empoderamiento de la mujer,
¿Qué significa el empoderamiento? Pues simple y sencillamente que la mujer se reconozca a sí misma, sus cualidades, y que tenga esa libertad para poder expresarse y decir lo que siente y lo que piensa. A través de la Secretaría de la Mujer del Partido Humanista estamos realizando encuentros regionales de las mujeres humanistas, en donde hemos preparado algunos materiales que estamos distribuyendo en diferentes áreas del Estado de México, en municipios específicamente donde se concentra un mayor índice de población, y estamos dando ese tipo de capacitaciones a todas las mujeres que se quieran acercar, con la finalidad de que pues conozcan sus derechos, conozcan las oportunidades que tienen de participar activamente en la vida pública de este país. Ok, vamos a entrar más tarde a lo que es el derechos específicos y derechos de las mujeres. Ahorita no quiero que perdamos de vista que estamos tratando en este bloque los derechos humanos, que para mí es un tema muy amplio del cual la sociedad desconoce. Sé que los derechos son universales, que son inalienables, que no se pueden vender, que no se pueden ceder, no se pueden comercializar, pero hay unas características que tienen los derechos, que son progresivos, que son solidarios y otras características más. ¿Qué nos dices al respecto, Paco? El tema es que son también de generación, han ido aumentando los derechos conforme ha ido gradualmente los años avanzando y las propias violaciones que se han ejercido hacia las personas han ido avanzando. Hay derechos te vuelvo a repetir, de diferentes generaciones. Hoy en día estamos en los derechos de cuarta generación. Me parece que vamos a seguir aumentando estos derechos. Por ejemplo, por mencionar el tema que ya está muy avanzado en la Ciudad de México y en algunos estados de la República, el derecho que tienen las personas LGBTI, que hoy en día pueden unirse, casarse y vivir. Perdón, para los que nos están viendo y no saben, ¿qué es LGBTI? Son los derechos de un grupo de población, que son las lesbianas, los gays, los transvestis, los transexuales y los intersexuales. Este grupo de población, me parece que anteriormente, y este es un tema muy peyorativo, se consideran como minorías. Sí, fíjate que, perdón, hay dentro de la sociedad, por ejemplo, los clásicos chistes de Pepito y su papá, ¿no? Los chistes más cargados, donde el gallego, ¿no? Que siempre asimilan a ciertos personajes como tontos, como inocentes, con chistes a veces muy crudos. Y estamos hablando a este tipo de personas de la comunidad gay, que también se les da un trato peyorativo. Yo quisiera que nos dijeras después de esta pausa, qué tratamiento o de qué forma podemos dirigirnos a estas personas, a este núcleo de la población que tienen preferencias sexuales, gustos sexuales, ideas distintas a todos los demás, ¿no? Regresamos después de esta pausa aquí en nuestro programa Ideas Humanistas, transmitiendo desde Toluca, Estado de México. Este spot fue grabado con un celular porque no queremos gastarnos tu dinero en anuncios caros. Así es el Partido Humanista. Nos importan las personas. Nos importa tu economía. Una economía con rostro humano. Yo te respeto. Yo te respeto. Yo te respeto. Yo te respeto. Por lo tanto, no me robo tu dinero. Conócenos. En el Partido Humanista sabemos la importancia de la austeridad. Cambiemos juntos. Si cambio yo, cambia México. Partido Humanista. Pasa la voz.
Humanista. Transmitiendo desde Toluca, capital del Estado de México, en nuestro programa Ideas Humanistas. Estábamos antes de la pausa hablando sobre el lenguaje, cómo a veces nos referimos a los grupos de población. Recuerdo hace años, aquellos que estudiaron Derecho Civil y vieron el tema de la incapacidad, había un artículo de la ley que decía, son incapaces los menores de 18 años de edad. Pero luego decía, también son incapaces, y literalmente lo decía, los idiotas, los imbéciles, los ebrios consuetudinarios. Existía inclusive una causal de divorcio que era demandarte por imbecilidad. Y imagínense, ¿no? Te demando por imbécil. Y luego, y a las personas que hoy sabemos que tienen una discapacidad, de plano se les decía tarados. En el derecho romano existía una figura de loco furiosi, loco, que es otra expresión para referirse a las personas que padecen de una enfermedad psiquiátrica. Así que Paco, ¿cómo debemos hablar? Mira, ¿Cómo debemos referirnos a estas personas? Mira, mi querido Jorge, me parece que uno de los temas fundamentales que tiene el Partido Humanista es cuidar el lenguaje, porque el tema del respeto a las personas no lo tenemos, y es un tema que lo traemos desde casa como un tema de costumbre, de hábito. Entonces maltratamos a las personas y les decimos de una manera peyorativa. Y te cito algunos ejemplos. Iniciamos en el corte anterior con el tema del grupo LGBT-TTI. A estas personas, a las lesbianas, Marta, ¿cómo se les dice de manera general a las lesbianas? Pues un término peyorativo. ¿Cuál? Machorras. Machorras, por ejemplo. Saída, a los gays, ¿cómo se les dice? Jotos, maricones. Putos se les dice. Fíjense nada más, todos estos términos son términos peyorativos. Y entonces, ¿cuál es el término que debemos de utilizar para las personas? Porque además todos tenemos un conocido, un familiar, un primo, alguien que conocemos que es gay o lesbiana. Y resulta que entonces en lo cortito no les decimos nada, pero atrás de ellos les decimos hasta de misa. Entonces, justo la intención es que cambiemos este lenguaje y les llamemos personas de la diversidad sexual. Ese es el término claro. Que aquí es donde entra lésbico, gay, bisexual, transvesti, transexual y transgénero, intersexual. Entonces este es el grupo de población de la diversidad sexual. Entonces, el tema es que hay que referirse, él es gay, es una persona gay, es una persona bisexual, es una persona transexual, ¿no? Eso por lo que se refiere a las personas de diversidad sexual. ¿Qué ocurre con el caso de las personas que tienen una enfermedad que los incapacita de tomar decisiones o de realizar determinadas acciones? Voy a ser más coloquial para que me puedan entender, ¿no? Yo recuerdo que las personas que estaban en silla de ruedas les decían minusválidos, impedidos, y de repente escuché, son discapacitados, y después por ahí alguien decía, son personas con necesidades o capacidades diferentes. ¿Cómo nos debemos dirigir a ellos? Este es otro grupo de población, las personas con discapacidad visual, auditiva, o motriz o psicosocial. Ahí están los términos de manera internacional. Perdón, ¿discapacidad visual es ser ciego? O sea, eso es lo que llaman los temas peyorativos antes así eran. Ciego. 4 ojos, ¿no? Sí, todos estos términos son peyorativos. Y los términos de estándar internacional son personas con discapacidad, ¿no? Visual, auditiva. Auditiva, lo que se decía el sordo, ¿no? El sordo, sí. Que por ahí decían sordo o mudo, ¿no? Si es sordo, pues tiene que ser mudo, sordo mudo. Claro. Pero es persona con discapacidad auditiva. Auditiva. Y los que tienen alguna discapacidad física
son los de discapacidad motriz, que no tienen un pie, una mano, en fin, ¿no? Pero entonces, antes por supuesto les decíamos cojos, mancos, y eso era un tema terrible, porque en las familias era costumbre, ay, el cojito, o los diminutivos, ¿no? Ay, el manquito. No. Hoy en día tenemos que utilizar los términos de estándar internacional. Inclusive, personas con discapacidad. Permíteme, Jorge. Sí. Lo que tenemos que hacer es replicarlo desde la casa, desde el hermano, desde el papá, cambiar el lenguaje desde la casa. Y entonces así vamos a hacer las redes para que las personas se respeten. Los humanistas, eso es lo que buscamos. Que todas las personas se respeten, que respeten a las personas por cada uno de sus derechos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los vecinos o los conocidos que peyorativamente les decimos locos? Está loquito. ¿Cuál es el término? O vemos a un niño o a un adulto y se le dice está tarado o imbécil, ¿no? Que se me hace un término muy agresivo hasta de solo escuchar. ¿Cuál es el término correcto? Son las personas con discapacidad psicosocial, que tienen un problema psicosocial. Un autista, síndrome de Asperger es... Por supuesto, una persona bipolar, ¿no? Todo este grupo de personas son personas con discapacidad psicosocial. Entonces, me parece que los términos parece que son muy altos, pero hay que hablarles con los términos correctos. Por ejemplo, los jóvenes, ¿no? Los jóvenes se les dicen chamacos, ¿no? Ñoños, nerds, ¿no? ¿Cuál sería para ti la forma para poder identificar a este grupo de población? Pues sí, realmente existen diversos grupos de población. Entre ellos también están los ninis, los que prácticamente no se dedican ni a estudiar ni a trabajar. Y hay ninis por convicción, porque hay ninis que se iban a la escuela pero tampoco estudian, ¿verdad? Exactamente, Jorge, y es una situación en la que inclusive, por ejemplo, como amigos, ya sea en el caso de hombres, en el caso de mujeres, ya gritamos y vociferamos, oye, güey, ¿no? Esa es una situación también peyorativa, porque en determinado momento, bueno, pues le estamos diciendo que es prácticamente un animal, ¿no? Sí. Llamémosle así, a una persona que pues no lo es, pero ya se ha hecho, lo decimos como jóvenes, ya se ha hecho, pues común entre nosotros. Ya se habla en las universidades, ya se habla en las preparatorias, de pues, oye, güey, ¿cómo estás, güey? ¿A qué horas te vas a ir, güey? Entonces, ese término de güey se ha generalizado. Y lo peor es que no solamente en el lenguaje verbal, sino también a través de las redes sociales ya se manejan esas situaciones. A mí me preocupa, en el caso del Estado de México, cómo se manifiestan, cómo se expresan los jóvenes, Marta. En el Distrito Federal, en la Ciudad de México, que está a pocos kilómetros de aquí de Toluca, existe un concepto de tribu urbana. Y en la tribu urbana vemos a jóvenes punk, a jóvenes dark, a jóvenes pachucos, a jóvenes de muchas expresiones en su forma de vestir, de hablar, bueno, hasta de conducirse, ¿no? De escribir, etcétera, cholos y otros más. ¿Cuál es tu impresión aquí en el Estado de México respecto a los jóvenes? ¿Cómo ves el Estado de México en su trato con los jóvenes aquí en el Estado de México, Marta? Bueno, el Estado de México, dado la complejidad que tiene de población, pues hay diferentes, como lo que consideras tú, las tribus urbanas. En el Estado de México en particular, pues tenemos mucha población campesina, también mucha población indígena, ¿sí? Y en cada lugar, o sea, hay diferentes maneras de tratarse y de maneras de vivir. Sin embargo, hablando en particular de los jóvenes, creo que se ha estandarizado esta situación. Incluso ahorita que comentabas, Aida, acerca del trato que se dan de esa palabra tan común que usan de güey, las mujeres se tratan igual, las mujeres se hablan de la misma manera. Y entonces nosotros como Partido Humanista queremos que el lenguaje se use de manera apropiada. Que nos respetemos como seres humanos, como personas que convivimos cotidianamente, que ese respeto existe no solamente en nuestro ámbito local, que es donde convivimos con nuestra familia,
sino a través de las diferentes áreas donde nos desenvolvemos socialmente, como es la escuela, el trabajo, las universidades, los sitios públicos, que respetemos la manera en que coactuamos con los demás. Fíjate que acabas de comentar algo muy importante, Marta, que es el lenguaje, cómo se utiliza el lenguaje, pero también hasta en los políticos. Porque yo he escuchado a muchas personas que participan políticamente que se refieren a la ciudadanía como mi gente, es el pueblo, ¿no? Son burgueses, son proletarios, son la plebe, ¿no? La plebe. Son la plebe, ¿no? Son ladrones, inclusive hasta ya con calificativos, ¿no? También jodidos, calzonudos, ¿no? Como la people. Son mis viejas. La people, barbarismo. Entonces, regresando de esta pausa, Paco, yo quisiera que también nos ilustraras cómo nos tenemos que dirigir a las personas que participan en la política. O sea, ya que estamos hablando de respeto y de lenguaje, pues también sería muy importante tener pequeñas nociones de cómo debemos dirigirnos con estas personas que aspiran a representarnos a través del voto directo, universal, libre y secreto, ¿no? Así que después de una pausa, Francisco nos explicará sobre este tema en cuestión. Regresamos. Estamos produciendo un spot. Mamá, ese es el águila que estaba ahí. ¿Sabías que en la actualidad tenemos que trabajar más horas para poder comprar el boleto del metro o pagar el camión? El servicio no solamente es más caro que antes, además el tiempo que tardas en llegar a tu trabajo es mayor. La clase trabajadora tarda en promedio 2 horas y media en llegar a su empleo. Esto sumado es así. 2 horas y media por 5 días de trabajo son 12.5 horas a la semana. Multiplicado por 52 semanas, lo correspondiente a un año, nos da un total de 650 horas. Ahora que si lo dividimos entre 24 horas, la gente promedio en este país pasa aproximadamente 27 días del año en el transporte público. ¿Y tú? ¿Qué harías con 27 días libres al año? La desigualdad de nuestro país repercute directamente en tu calidad de vida. Y eso tiene que cambiar. ¿Y es posible? Sí, pero para poder cambiar las cosas es necesario participar, informarnos y votar. Porque de la desigualdad de nuestro país, todos somos responsables. Invito a todos los que nos están viendo a que se contacten con nosotros. Nuestra dirección es José María Morelos y Pavón, 1620, Colonia San Bernardino, Toluca, Estado de México, o bien por Twitter, @Partido Humanista MX, o bien por Facebook, por Partido Humanista, Estado de México. Continuamos con la pregunta, ¿cómo nos dirigimos con la clase política? Fíjate, me parece que los partidos tradicionales siempre han utilizado este tipo de lenguaje para cooptar, para condicionar, para atraer a todo el electorado. Pero me parece que el cambio que ofrece el Partido Humanista es justamente el cambio de lenguaje. Siempre es un lenguaje incluyente, las y los ciudadanos. Decir, incluir a las mujeres y a los hombres, me parece que primero es un término que hay que estandarizar, porque incluye a ambos grupos. Y resulta que una de las tareas que nos hemos dado es brindar capacitación
a nuestros precandidatos en este momento que estamos en la etapa de precandidaturas, que es un tema interno en el partido, se les está dando esta parte de inclusión a las y los candidatos, por supuesto. Nos decía Marta en el primer bloque de que están dando capacitación a las mujeres, así lo escuché, ¿no? Respecto a tópicos sobre los derechos humanos. Mi pregunta, Marta, es, desconozco yo de estos temas así de manera específica, ¿no? Pero las personas que nos están viendo, cuando escuchan temas de mujeres, lo primero que se le viene a la mente es machismo. Y entonces colocan al género de los hombres en calidad de victimarios. Son los machos, son los misóginos, son los malvados, son hasta los asesinos, porque matan mujeres, ¿no? Los encubridores, y hay toda una imagen denigrante al hombre. ¿Es así? ¿Es así, Marta? Bueno, creo que definitivamente no es así. Nosotros en el Partido Humanista somos un partido incluyente. Estamos trabajando conjuntamente, hombro con hombro, hombres y mujeres, para construir esa ciudadanía, ese México diferente que todos queremos. Y bueno, nuestras capacitaciones que hemos estado abordando son efectivamente dirigidas a mujeres, pero con alta participación de varones en estas capacitaciones. Hace poco hicimos una capacitación en Ecatepec. Nosotros le llamamos Encuentro Regional de Mujeres Humanistas, ¿sí? Y donde tuvimos la participación de alrededor del 15% de hombres quienes asistieron y participaron conjuntamente con las mujeres dentro del programa y del proyecto. Marta, una pregunta tonta, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Yo soy un ciudadano común y corriente, veo Encuentro Regional de Mujeres, yo soy hombre, ¿puedo entrar ahí a capacitarme o no? Porque soy hombre, no puedo. Definitivamente que sí puede surgir. ¿Por qué? Porque la información que nosotros estamos dando a través de estos talleres va dirigida hacia las mujeres, pero con una perspectiva de género, ¿sí? Estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de equidad, de igualdad, ¿sí? Entre ambos géneros, y definitivamente es una capacitación tanto para hombres como para mujeres, aunque lo denominamos Encuentro Regional de Mujeres Humanistas. Muchas personas que nos ven seguramente se preguntarán, ¿qué es eso de la perspectiva de género? ¿Qué es la equidad de género? O sea, ¿qué es eso mismo, la igualdad? O sea, la equidad, la perspectiva, las políticas públicas a favor de las mujeres. O sea, esos temas como que no los logro yo entender como ciudadano común. Me parece, Said, que la Constitución dice que hay igualdad, ¿no? Claro que sí, nos establece una igualdad. Pero déjame comentarte algo, porque es bien importante. Como joven, al iniciar y querer participar en este partido, en el Partido Humanista, algo que me llamó la atención es que parte proporcional de las candidaturas que se están otorgando por parte del Partido Humanista y que está dando esa apertura son a jóvenes. Y algo más importante que también evalué como persona, como ciudadano y además como hombre, es que existe ya la paridad de género. Pero no solamente de manera legal, no, sino también en ese perfil político y en ese perfil partidista que ya se está adecuando este mismo partido. Y pues prácticamente las participaciones que tienen las mujeres en estos foros, en estos encuentros regionales. Tú hace un momento decías, bueno, y si va un hombre y ve ese encuentro regional de mujeres, puede entrar un hombre, independientemente que podamos entrar o no podamos entrar, tenemos que participar. Y se debe de participar en una política abierta. Por eso es que yo me incluí en este proyecto político y en determinado momento, como joven además, la expectativa fue tal de resguardar los derechos humanos y de salir a la calle como joven y de vincular a otros jóvenes y además de hacerles partícipes a esos jóvenes de que pues están los derechos humanos, pero además de que existe un instituto político
que ya está impulsando este tipo de formas a través de las cuales pues se hagan presentes esos derechos ante las instituciones gubernamentales. Eso es bien importante. De hecho, tengo yo entendido que en materia política existe un criterio de que las candidaturas de los partidos políticos deben ser mitad y mitad. Mitad hombres, mitad mujeres. Y que eso le llaman paridad. Pero voy contigo, Paco, porque hay temas que sí son, para muchos de nosotros es incomprensible. ¿Qué es equidad? ¿Qué es paridad? ¿Qué cosa es perspectiva de género? O sea, dígame, porque ¿son políticas sexistas para beneficiar a las mujeres? ¿Son políticas en contra de los hombres? ¿Qué es? Bueno, son varias preguntas, mi querido Jorge. Me parece que lo primero que hay que tener claro es que los derechos humanos, y aquí fundamentalmente la igualdad de género, significa, y eso me parece que también es uno de los retos que tiene nuestro partido, es que nosotros impulsemos desde los niñitos, desde nuestros hijos, sobrinos, vecinos, que la igualdad de género quiere decir que un niño y una niña tiene la misma oportunidad, ya sea de jugar fútbol, de ir a la playa, de subirse a un árbol, de jugar canicas, en fin, de jugar con las muñecas. Eso se llama igualdad de género, las mismas oportunidades para hombres y mujeres. Igualdad. ¿Sí? Esa es la igualdad de género. Todos somos iguales. Todos somos iguales, y así lo dice también la ley. Y resulta entonces que la paridad de género es una modificación a la ley electoral, en donde también ha sido un logro, por supuesto, de todo este andamiaje que han hecho las mujeres para conseguir la oportunidad de igualdad también de oportunidades en la política. Entonces, la paridad de género quiere decir que las candidaturas tendrían que ir del 50 al 50. ¿Perspectiva de género qué es? La perspectiva de género es primero el respeto de cómo se visualizan las cosas desde un género, para respetar el derecho, y entonces después traducirlas en política pública. Dicho de otra manera, la perspectiva de género es que nosotros respetemos cómo piensa una mujer y cómo piensa un hombre, y acomodar en un tema de lenguaje, ya sea en un documento oficial, tan solo en un oficio, cómo lo escribiría un hombre y cómo lo escribiría una mujer. Ahí está la diferencia. Pareciera que hay términos generales, pero resulta que no es así. Decía Marta que las mujeres en la participación política era reciente. O sea, ni 100 años tienen las mujeres participando políticamente. Y eso que dices de cómo piensa un hombre, cómo piensa una mujer, o hacer políticas a favor de hombres o a favor de mujeres, créanme que es un tema muy, muy complejo. Damos una pequeña pausa. No se olviden, por favor, de contactarse con nosotros en nuestra dirección de Twitter y de Facebook. Y regresamos ya en el último bloque. ¿Qué cosa es el Partido Humanista? Regresamos. En México, los derechos humanos nunca han sido una realidad. En el Partido Humanista queremos un país donde la gente no desaparezca. Desaparecen los jóvenes, desaparecen los grupos indígenas, desaparecen los adultos mayores, los niños, los migrantes, los adolescentes y las mujeres. Se han ido desvaneciendo los derechos humanos y con ello las personas. Pero de esto, todos somos parte. En el Partido Humanista queremos decirte que si cambias tú, cambia México. Hagamos conciencia, porque de los derechos humanos todos somos responsables.
compras una gelatina casera en la tiendita de la esquina, beneficias a Don Paco, que tiene una empresa familiar, quien le compra las gelatinas a Lucy, que las prepara, que a su vez le compra a Felipe, el del mercado del barrio, que compra los ingredientes en la cooperativa vecinal. Si compras en el supermercado, ¿a quién beneficias? ¿A quién quieres ayudar? ¿Y tú? ¿Ya hiciste conciencia del poder que tienes como consumidor? De la economía social, todos somos responsables. Pasa la voz. Siempre, a título personal, he sostenido que la democracia no existe, es algo que se construye. La responsabilidad de construir democracia nos toca a todos. Ejercer derechos, libertades, cumplir con nuestras obligaciones es tarea de nosotros. Es muy fácil tener una visión mágica y criticar al gobierno. Ellos son los malos y malos. Y nosotros como ciudadanos, ¿qué hacemos? ¿Qué ofrecemos? Por eso considero, a título personal y también de los que están aquí presentes, que formar un partido es un gran reto, una gran responsabilidad. Es un derecho, obviamente. Así como hay personas que forman cooperativas, forman sociedades anónimas para crear empresas, los trabajadores se reúnen para formar sindicatos, también los ciudadanos se forman para crear partidos políticos. Y es así como se integra el Partido Humanista. ¿Qué me dices del Partido Humanista, Paco? Bueno, mira, el Partido Humanista, después de toda una construcción y las solicitudes que hicieron ante el Instituto Nacional Electoral, que fueron más de 51 organizaciones, solo 3 quedamos como partidos nacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que fue un gran reto, un gran trabajo, pero entonces hoy en día ya constituidos tenemos pues el mayor reto de permanecer en la preferencia del electorado. Será nuestra primera elección y el Partido Humanista está conformado por grandes grupos de gentes trabajadoras en los diferentes estados, como construimos con asambleas. Pero quisiera hablar concretamente de nuestro partido aquí en el estado, cómo fue que lo hemos construido. Hemos sido muy claros y además hemos sido muy disciplinados en cuanto a lo que nos manda el estatuto del partido. Y el estatuto nos dice que hay que hacer juntas municipales de gobierno. Y entonces hoy en día ya tenemos esa infraestructura, tenemos en cada uno de los 125 municipios del estado una junta de gobierno conformada por un coordinador ejecutivo municipal, 2 vicecoordinadores y de entre 7 hasta 12 integrantes. Una de las características que tienen los partidos políticos en el derecho electoral es que tienen un régimen de autogobierno. Los partidos políticos tradicionales se caracterizan por tener direcciones individuales. Es decir, hay un presidente que tiene una secretaría o tiene secretarías, pero el presidente tiene la responsabilidad de conducir el partido conforme a lo que establece un órgano colegiado que se denomina Consejo Político. Pero veo que en el caso del Partido Humanista tiene órganos colegiados, compuestos por muchos, y eso es lo que se llama Junta de Gobierno. Junta Ejecutiva de Gobierno. ¿Qué nos dices a todo esto, Said? Pues mira, déjame decirte, Jorge, participamos en una secretaría de jóvenes y participamos de manera incluyente, pero antes de contestarte la pregunta quiero comentarte algo. Hace tiempo me hacían una pregunta en el Facebook y me decía un compañero de la universidad: ¿por qué tú dices que el Partido Humanista es el partido de los jóvenes? ¿Por qué incluyes a los jóvenes cuando sus líderes, hablando de las estructuras nacionales y hablando de las estructuras estatales, pero principalmente de las nacionales, me decía,
no son jóvenes. O sea, quien comanda el partido no es joven. Si bien es cierto que quien comanda el partido no es joven, sí es cierto, pero también es que como jóvenes estamos invitados a incluirnos en este partido. Y además, como jóvenes, estamos en todo el derecho de participar con este partido. Este partido abre las puertas a todos los jóvenes, principalmente a los jóvenes del Estado de México. Y esas situaciones son de mucho, de un grado de un grado de aceptación para los mismos jóvenes, porque ya incluye en diputaciones federales, en diputaciones locales, en integración para ayuntamientos. Eso es bien importante. Y es algo que pues prácticamente yo le respondí a través de la página de Facebook. Pues no, si bien es cierto que no son líderes los que están comandando ahorita, pero que en determinado momento, haciendo un buen trabajo y ser parte de este proyecto como jóvenes, pues vamos a lograr estar ahí. El punto es que se nos vea ese impulso, el punto es que de alguna manera participemos de una manera activa, que no seamos simples jóvenes que solamente tuitean, facebookean, pero nada más, voy a ir a comer, estoy comiendo, o sea, no, cuestiones políticas que realmente nos interesen a nivel nacional. Tú dices, el Partido Humanista es un partido que incluye a los jóvenes. Pregunto, Marta, ¿el Partido Humanista incluye a las mujeres? Es pregunta obvia, pero hay partidos que predomina un género. Quiero saber si el Partido Humanista predomina el mismo género, que por cierto pertenezco, o pertenecemos los que estamos aquí sentados. Bueno, Jorge, desde la construcción del partido, y déjame decirte que yo participé de manera activa desde los inicios de esta construcción, participamos un gran número de mujeres en este proyecto. ¿Por qué? Porque estamos convencidas de que la participación de las mujeres en los procesos políticos del país es de suma relevancia para que podamos construir un México mejor. Definitivamente el Partido Humanista participa un gran número de mujeres en este proyecto, como te digo, desde su fundación. Pero cada día se han adherido más y más mujeres a este proyecto porque están convencidas de que a través de la participación de las mujeres podemos obtener grandes logros. Además de que, bueno, ahora por ley pues la paridad nos obliga a que las mujeres participen, ¿sí? de alguna manera, pero hay muchas mujeres convencidas de este proyecto. Y yo te voy a hacer un comentario muy en particular. Yo tengo una pequeña de 16 años que, bueno, todavía no tiene edad legal para participar, pero ella está haciendo un gran trabajo con los jóvenes porque ella está convencida de este proyecto. Incluso pues ha participado activamente con los jóvenes en este proyecto y bueno, definitivamente creo que la mujer tiene una participación y tiene un espacio abierto en este proyecto y que de alguna manera pues somos incluyentes, ¿no? El partido de la inclusión, el partido de los jóvenes, el partido de los derechos humanos. Pero ¿quién me explica, por favor, con todas estas características generosas que tiene el partido, quién me explica por qué un colibrí? ¿Por qué? Mira, este tema del colibrí es muy interesante, porque es la única ave que vuela en todos los sentidos, adelante, hacia atrás y a los costados. Y resulta entonces, justo por eso es incluyente el partido, porque no nos definimos como de izquierda, de derecha o de centro. Somos un partido que somos incluyentes, recibimos todas las voces y no podemos, pero además también tenemos en el ideario todas las bondades de los derechos humanos, en donde vamos a procurar garantizarlos. Y entonces por eso es que es el colibrí, y esta es la señal del colibrí. Partido incluyente. Yo he escuchado y he leído varios comentarios en redes sociales muy severos, muy críticos, que casi pintan al partido de totalitario,
de ideas que llaman de derecha, lo acusan de ser partido conservador y otros calificativos del lenguaje político, ¿no? Claro. ¿Qué nos dices a todo esto, Sai? Pues primeramente que hay que estar preparados para nuestros adversarios. Vamos a una contienda electoral donde no vamos a ir a un juego, vamos a ir, si bien es cierto que vamos a ir a un juego político, pero va a ser un desgarre total entre políticos de antaño y generaciones nuevas que queremos algo renovado, algo que venga de raíz. Pero eso no es cierto. Somos un partido conservador, somos un partido de derecha, somos un partido de personas totalitarias. Definitivamente no, somos una nueva propuesta ciudadana, ¿sí? Somos gente que estamos participando por primera vez en política, tal vez, en muchos sentidos, pero con ideas innovadoras que buscamos un cambio. Somos el partido fascista. Sí, porque hay muchos que de plano hasta nos adjudican una paternidad. Mira, el tema es que este partido, en la construcción que hubo, pues hay gente que se vinculó en algún momento con los azules. Hay una ala que se vinculó con el área campesina y que por consiguiente lo vinculan con los verdes. Pero la realidad es que si este partido no fuera incluyente, no estaríamos hablando ahorita de los derechos de las personas con discapacidad, ni estaríamos hablando del derecho de la diversidad sexual, porque entonces nos tacharían como conservadores. Entonces ahí está el tema, ¿no? Hay hasta una ala de amarillos o examarillos, exazules y bueno, exverdes y ex no sé qué, ¿verdad? Y bueno, pues el caso es que lo que yo he observado es que la sociedad en nuestro país es una sociedad muy plural. Hay 35,000 organizaciones de la sociedad civil y bueno, pues hay muchos sindicatos, hay muchas iglesias, hay muchas personas. Somos un país de 112 millones de habitantes y por lo tanto no podemos catalogar el partido en límites, en decir si son muchos o son pocos. Hay muchos temas por qué tratar en este programa que lo iremos transmitiendo a lo largo de todos estos meses, Ideas Humanistas, donde expondremos la plataforma, todo lo que ofertará el Partido Humanista. No me queda más que hacer el agradecimiento de esta producción a la Secretaría de Comunicación del Estado de México y al Instituto Electoral del Estado de México por las facilidades brindadas. También les recuerdo que nuestra página de Facebook, nuestro Twitter, para que puedan escribirnos y sumarse a esta propuesta. Y recuerden que este es el logo, el emblema que distingue a todos los que participamos en esta organización, con el cual podemos decir orgullosamente, soy humanista. Es todo. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Partido Humanista.